exigir a todos los médicos que compren una póliza para cuando incurran en algún problema que estén protegidos por un seguro, lo cual es bueno, pero que la aseguradora lo exija, pues se ve que hay un conflicto de intereses, ¿no? Cuando todas lo exijan, ningún médico va a poder atender a ningún polizaviente si el médico no compra su póliza, aunque él sea un médico cuyo riesgo en la atención sea mínimo. Podrá ser, no sé, algún alergólogo, un médico terapeuta familiar, alguna cosa de estas, que es muy difícil que encuentren un problema, pero todo eso va encareciendo. El médico tiene que hacer un gasto que él no lo ve, no lo ve en su bienestar profesional y sabe que nunca lo va a usar, pero se lo exigen. En los Estados Unidos esto pues pasa muchísimo. Y además esto ocasiona que el médico modifique su práctica y que el hospital a veces lo exija. Porque cuando hay un conflicto médico, surge un pleito entre el hospital y el médico, o el que fue el proveedor del servicio, además del pleito con el paciente, o con los deudos, o lo que fuera. Entonces lleva a hacer en exceso acciones médicas, como hospitalizar a las personas sin necesidad. Yo lo voy a internar, porque si el señor se muere pasado mañana, a mí me va a ir muy mal. Oye, pero está muy difícil que se muera. Yo lo voy a internar. Procedimientos en exceso. Sí, le voy a hacer toda la batería de... Ahora se usan los paquetes, ¿no? Hay una cosa que se llama paquete cardíaco, ¿verdad? Y una chorra de pruebas. Y otra cosa que es así, ¿no? El paquete hormonal, y una chorra de pruebas. Entonces todo eso cuesta. Entonces no es razonable que a una persona se le pida, vamos a decir, por bulto. Y cada vez hay más cosas, ¿no? Ahora, chequeo, ¿no? En el chequeo me van a hacer ¿y ese estudio para qué te lo van a hacer? No, pues para ver cómo está, qué sé yo, mi apéndice, ¿no? Oye, pero a ti ya te quitaron el apéndice. Pues no le hace, pero ya, no me cae mal, ¿no? Y tratamientos cada vez más sofisticados, que pueden ser un poco mejores, pero que no hacen diferencia práctica. Pueden ser un poquito mejores, pero no hacen diferencia práctica. Y cada vez se incluyen más modalidades de procedimientos. No vaya a ser que dentro de unos 2 o 3 años se apruebe por la FDA en Estados Unidos que este procedimiento sí es efectivo y yo no lo haya dado. Pero como aquí no existe eso de la FDA, entonces luego va a haber un ruido y ya ha ocurrido, y entonces me van a reclamar los enfermos que yo no les hice eso. Entonces no, yo mejor se los voy a hacer. No pasa nada, no hace daño. Oye, pero cuesta mucho. Paga el seguro, paga el gobierno, paga el ISSSTE, paga el seguro particular. Y todo esto es un bulto económico que se va sumando a lo que de suyo ya cuesta la medicina actual, que fundamentalmente cuesta por la tecnología, como decíamos al principio. La siguiente. Aquí lo que les puse fue un ejemplo, un panorama de una división, de una parte de la bioética social que es garantizar la atención médica. Garantizar la atención médica es una de las cosas más difíciles. No digo yo garantizar la salud, que eso es imposible, pero garantizar la atención médica es una cosa muy difícil por el costo, no por otra razón. Médicos hay, enfermeras hay, medicamentos hay, los procedimientos de alta tecnología ahí están, pero todo eso supone, si se quieren hacer las cosas como dicen las guías más nuevas, que las guías también para redactarlas, como hay una responsabilidad de los redactores, pues también se cubren, entonces todo el mundo trabaja a la defensiva. Entonces, si a mí me encargan, yo no sé de eso, pero el arquitecto a lo mejor sí, si a mí me encargan que yo haga un manual de los estándares que se requieren en México para la construcción de naves industriales, y voy a estar responsable de eso, pues yo voy a tratar de hacer las cosas a la perfección, como ocurre cuando a alguien le encomiendan que haga el manual de, por ejemplo, de los cuidados de un aparato eléctrico, ¿no? Ustedes compran un aparato eléctrico, puede ser una rasuradora, ¿no? Y le dicen, nunca use esto en el agua, aléjese de las tormentas, véalo de lejos, cuidado, no lo huela, una bola de cosas que vienen ahí. Entonces, uno parece que compró algo que le va a hacer daño, ¿no? Si lo pone y... ¿Por qué? Porque el que hace eso tiene una responsabilidad y la empresa tiene su responsabilidad. Bueno, entonces todos vivimos
en esta cadena, en esta sociedad de litigio, amenazados porque si algo pasa, todos se van a venir en mi contra y pues yo me voy a ir en contra de los otros. Bueno, y esto cuesta, y cuesta mucho, pero no mejora los resultados. Porque lo que no es razonable no es posible que sea redituable en términos de salud y de cualquier otra cosa. Y no es razonable mucho de eso. Entonces, el mundo está paralizado. Aquí el que sale ganando pues son los abogados, ¿verdad? Que son los profesionales más inteligentes que hay porque ellos viven de los problemas y de los conflictos de los demás. Pero yo no me quiero meter en eso. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo, como en todas las sesiones vemos como un ejemplo. Ahorita ya vimos lo que es una muestra de bioética social. Atención a la salud. Ahora vamos a ver un ejemplo, como si fuera un caso, pero como es bioética social, pues no es el caso de un individuo, ¿no? Y vamos a verlo en relación a la demografía. Evelio, siguiente. Esta grafiquita preliminar es la típica pirámide de población o pirámide demográfica, muy famosa, que aquí en las abscisas, en la horizontal, vamos a decir así, imagínense los números de casos o porcentajes, o sea, la cantidad de veces que ocurre algo. Y aquí vamos a poner la edad. Acá en azulito son los varones y acá son las mujeres. Imagínense que contamos a todos los pobladores de una ciudad o de un país y los ponemos aquí. Y le ponemos aquí 1950. En 1950, bueno, este es el número y esta es la edad. En 1950, en el momento que yo hice la encuesta, había 1 millón de niños, 1 millón de niñas de 1 año de edad. 800,000 niños, 800,000 niñas de 2 años de edad. Y así me voy. Entonces una pirámide en la que hay muchos niños, muchas niñas y pocos personas de edad muy avanzada. Acá estarían los de 100 años, por ejemplo. Hay muy poquitos. Siempre más mujeres que hombres, vive más la mujer. Más mujeres que hombres. La siguiente. Bueno, esto es lo que puede pasar con esa curva que acabamos de ver, que es como esta. Es lo que puede pasar, pero no solo puede, sino que es lo que pasa y es lo que está pasando. Y en muchos lugares del mundo existe esta modificación de esa pirámide poblacional, ¿verdad? Esa migración. Entonces, aquí la población se está expandiendo. ¿Por qué? Porque tengo muchos niños en relación a las personas de edad avanzada, entonces la población se está expandiendo. Está garantizado que va a haber gente para el futuro y cada vez más gente. En esta también, aunque ya no es tanto como esta, pero hay expansión. Aquí ya no, porque hay proporcionalmente una gran cantidad de ancianos en relación a las personas de edad media y a los niños. Entonces las posibilidades de expandirse no son muchas. Hay menos niños, más ancianos, y es un equilibrio, se dice, equilibrio poblacional, o también se le llama invierno demográfico. Es decir, no aumenta ni disminuye, están estacionados, ¿verdad? No aumenta ni disminuye al corto plazo, pero la tendencia que se ha observado es que tiende un poquito a la disminución. Y esta curva, definitivamente, en donde hay pocos niños en relación a personas de mayor edad, aquí ven el hombro es decir, que hay menos niños recién nacidos que niños de 15 años, con una curva similar a esta. Aquí es ya la contracción, ya no hay recambio generacional, porque estos niños no van a alcanzar a reponer a la generación que está aquí, porque son menos los que hay aquí que los que hay aquí, niños y niñas. Entonces no hay recambio generacional. ¿Qué quiere decir? Que la población después de 1, 2, 3 generaciones se viene haciendo cada vez más pequeña. El número total de habitantes va a disminuir. Siguiente. Es una curva real, está en japonés porque es de Japón, pero se aplica, por ejemplo, esta está sacada de un portal español. Se aplica exactamente, es el mismo fenómeno que en España.
y dice, pues, debe ser muy parecido al de Francia, probablemente un poco peor el de Alemania, que es el país que está más conflictivo en esta materia. Entonces tenemos en 1920 muchos niños, muchas niñas en relación a los adolescentes, en relación a los maduros y en relación a los ancianos. La siguiente. ¿Cuáles son los motivos de la llamada explosión demográfica? Del hecho de que haya aumentado la población al ritmo que aumentó en el último siglo. Por un lado, la tecnología en la prevención y atención de la salud. La siguiente, que conduce al abatimiento sobre todo de la mortalidad infantil, que son los que más dejaron de morir, los niños. Y es lógico, la tecnología aplicada en ellos, como son los que tienen de manera natural mayores expectativas de vida por su corta edad, si les quitamos las cosas que los matan más, que ellos no mueren de aterosclerosis ni de cáncer, pues ellos mueren de infecciones, y resultó fácil quitar las infecciones, surge la penicilina, vienen las vacunas, etcétera. Entonces, pues resultó relativamente fácil y barato. La siguiente, mayor esperanza de vida. Todo esto hace que haya más personas y se reducen las tasas de fecundidad a la par con que la tecnología fue disminuyendo la mortalidad. A la par, la tecnología y las campañas apoyadas en el quehacer de esa tecnología disminuyeron las tasas de fecundidad. Entonces, por una parte, la gente vive más gente vive más y nacen menos. De manera que hay pocos niños y los que ya nacieron pues viven más. Es decir, que entonces nos acercamos a las gráficas del extremo, a las gráficas de contracción. La siguiente. Bueno, y modelos atípicos de vida familiar, o sea, modos de vivir que no promueven los nacimientos. Por ejemplo, la cohabitación en personas pues, que no se casan y no quieren compromiso, por eso no se casan, pero tampoco tienen descendencia, porque no quieren compromiso. Esto pasa mucho en Europa, en Estados Unidos. Es muy común que los jóvenes se vayan de su casa, pues no hay, per se, intrínsecamente, pues eso no es problema, pero luego se juntan, viven juntos por una temporada, no tienen descendencia y así van pasando y cuando llegan a los 70 años dicen, caray, yo creo que debo de pensar en casarme, ¿no? Así, para que alguien me ayude. Así. Pero no es propiamente una explosión por lo siguiente, porque esa explosión demográfica, por eso la poníamos entre comillas, se da o se dio paulatinamente. Por definición, una explosión es algo brusco. La siguiente, no es inesperada, se sabía perfectamente lo que iba a pasar. Se contemplaba. La siguiente, y es predecible incluso cuantitativamente. Los cálculos pues se fueron dando. Quizás hubo algunas cosas que no estaban consideradas como un factor tan eficiente como por ejemplo la tecnología o el éxito que iban a tener las campañas de disminución de la fecundidad. La siguiente. Y tenemos lo contrario a la explosión demográfica, que es la contracción o implosión demográfica. Entonces acuérdense que son pocos niños y más jóvenes, adolescentes, maduros y ancianos. Entonces tenemos muchas personas de 60, 50, 70 años y muy pocos niños. Entonces es una implosión demográfica. Una persona, bueno, si habla de explosión, pues vamos a hablar de implosión o contracción. La siguiente. Y aquí está un modelo y aquí está el otro. Entonces de esto se pasa a eso. En muchos países del mundo, en Europa, en los países asiáticos con bienestar muy industrializados, como es el caso de Japón, Singapur, Corea del Sur, está pasando también en países pobres que estaban en el bloque soviético o en la esfera comunista, como es el caso de China, por ejemplo, que es el que está en condiciones más graves. La siguiente.
Esta implosión demográfica se puede modificar o evitar si se promueve la fecundidad, se promueve la acogida migratoria. Y aquí, no, está bien, esos dos factores. Alemania, por ejemplo, lo que está haciendo es promover la fecundidad, deduciendo impuestos por cada hijo, dando más vacaciones por cada hijo. Se llega hasta 9 meses de no trabajo por maternidad. Por paternidad también se da más. Y se promueve la acogida migratoria. El gobierno gobierno alemán en concreto, hay una revista que yo recibo sin costo, ahora se llama Scala, pero esa revista está invitando a estudiantes a que se vayan, pero desde hace años, a que se vayan a estudiar a Alemania, y ponen fotografías de latinoamericanos, de asiáticos, de indios, en fin, qué bueno, ¿no? Pero no ha sido suficiente. Bueno, quieren inmigración de calidad, pues no quieren que se vengan masas ignorantes con conflictos que después ellos no puedan enfrentar, pero bueno, por lo menos hay una apertura para unos segmentos de migrantes. La siguiente. Y aquí lo tenemos en movimiento, cómo se fue migrando en Japón. Ahorita vamos en 2010, 2015, 20, 2030, 2045, 2050 y en 2060. La vamos a ver 2, 3 veces. Empieza en 1920 y termina en el 2060. Si esto sigue igual, esto es lo que va a pasar. Muchos niños, muchos jóvenes, pocos niños, muchos adultos, pocos jóvenes, pocos niños, muchos ancianos, pocos jóvenes, pocos niños, pocos adultos, y así otra vez. Y esto crea problemas tremendos. Por ejemplo, en el soporte económico de las personas de edad avanzada que no puedan trabajar, los jóvenes en Alemania, en España, todos están viendo que los sistemas de retiro que había, pues nomás no funcionan, porque pues la regla de 3 no sale, ¿no? Entonces, hay países que han aumentado su edad de retiro, ¿no? De este caso demográfico que estamos hablando, vamos a hablar, para terminar, aquí está una niña y aquí están unos